Hola, ¿cómo estás? Confío en que estés bien y preparada para seguir reflexionando sobre otra competencia de inteligencia emocional, en este caso inteligencia interpersonal, que veremos en el capítulo de hoy, y es la capacidad de networking. La capacidad de networking nos habla de la habilidad de la persona para fomentar y construir relaciones profesionales que puedan ofrecer apoyo, información, oportunidades, tanto a nivel personal como a nivel profesional. Es una competencia clave en el mundo laboral porque permite a las personas poder acceder a recursos, a conocimientos, a conexiones que de otro modo no estarían disponibles. La persona con alta capacidad de networking es una persona capaz de crear esas sinergias, esas redes profesionales que le van a aportar importantes beneficios, entre ellos los siguientes. Por un lado, oportunidades de carrera para acceder a nuevos retos laborales o nuevas sinergias de negocios, por ejemplo. Intercambio de conocimientos entre profesionales, intercambios de ideas, de experiencias con profesionales de su mismo sector o de otros sectores. Apoyo y mentoring. Esta red normalmente puede proporcionar sugerencias o consejos o apoyos a las personas en su desarrollo profesional, y también la posibilidad de tener colaboraciones o proyectos que puedan fomentar esa creación de sinergias con profesionales de diferentes áreas. Normalmente es interesante entender que esta creación de networking, de redes profesionales, suele esperarse que sea por ambas partes, que sea recíproco. Es decir, es interesante crear estas relaciones no solamente esperando lo que le puedan aportar a uno, sino también de una forma generosa contribuir y aportar y ofrecer valor a las personas para poder precisamente crear esas redes. Además, el poder tener capacidad de networking se basa normalmente en cuál es la percepción que los demás tienen de nosotros, ¿no? Esa percepción sobre nosotros como una persona íntegra, honesta, generosa en el compartir de conocimientos, de informaciones. Eso va a atraer, por supuesto, que más personas quieran acceder o quieran conectar con nosotros. Entonces es importante tener esto en mente. Esta competencia de capacidad de networking está relacionada con otras competencias que hemos visto ya anteriormente, como pueden ser la comunicación, la escucha activa, la capacidad de influencia, la iniciativa, el desarrollo de otros. ¿Cómo podemos ir desarrollando nuestra capacidad de networking? Es interesante fomentar las habilidades interpersonales, el ser auténtico, el ser honesto en nuestras conversaciones, el construir relaciones sinceras con las personas basadas en la confianza y, como decíamos antes, en la generosidad, el comprender las situaciones de otras personas y el poder ofrecer también esas informaciones o esos conocimientos que nosotros tengamos, ¿no? Es también el fomentar esa capacidad de leer a los demás, ¿no? De entender a los demás, de comprenderles y de mostrar un interés genuino por los demás. Es interesante también desarrollar nuestra escucha activa y nuestra empatía para poder fomentar esas redes personales y profesionales, ¿no? El intentar entender, como decimos, a los demás, el hacer preguntas aclaratorias, el interesarnos por lo que nos están comentando en cualquier encuentro, en cualquier evento. Es interesante practicar esa escucha activa. Es interesante también mostrar confianza
si vamos a un lugar en el que vamos a encontrarnos con personas nuevas, con el objetivo de poder crear esas redes profesionales, es interesante proyectar confianza, ya que eso atrae también a que otras personas puedan querer conocernos y establecer esa conexión. Si no tenemos una confianza de forma natural, te propongo que te centres en 3 aspectos fundamentales. Por un lado, el mantener contacto visual con las personas cuando interactúes con ellas. Como decíamos antes, el mostrar verdadero interés, el estar centrado en la persona con la que estás hablando, no estar disperso mirando a otras personas o mirando otras cosas que ocurran en la sala, sino centrado en la conversación y en la persona con la que estás hablando. Habla en un tono amigable, en un tono cordial, y también puedes prepararte previamente algunos temas que puedas tratar con la persona con la que vas a interactuar, ¿no? El prepararte algunas opciones, algunas ideas, algunas preguntas o temas que puedas tener en común quizás con la persona con la que vas a interactuar puede facilitarte esa conversación con ella y esa confianza que quieres transmitir. Te invito también a que pienses en esas interacciones cómo puedes ofrecer valor a las personas con las que vas a interactuar. Hablábamos de que la creación de redes y de conexiones no solamente es en una dirección, sino que es recíproco para que esa relación se pueda construir de una forma sólida. Entonces piensa cómo puedes ofrecer conocimientos o ideas o puedes aportar valor a las personas que vas a conocer. También te invito a que pienses en los eventos que puedas participar, que participes en eventos, en comunidades, en foros de opinión, es decir, acude a esos eventos de forma que puedas ir ampliando esa red de contactos que tienes, ¿no? También utiliza las redes digitales, las redes sociales como LinkedIn es una buena forma también de ir ampliando esa red de contactos, tanto de tu sector de actividad, de tu entorno profesional o de tu sector profesional de actividad, como de otros sectores que puedan ser interesantes también para conocer y conectar. Mantén también el contacto, no lo dejes simplemente como un contacto en un evento específico puntual, sino que es interesante que puedas mantener ese contacto, si te parece interesante, pues a través de mensajes o de algunos encuentros o de algunas llamadas, ¿no? Y poder ser constante en esa construcción de la relación. Y sé agradecido también, agradece a los demás por el tiempo invertido, por la dedicación que han tenido contigo, por esa atención que te han mostrado. Eso también fortalece esas relaciones y esas conexiones personales que se pueden establecer, ¿no? Ánimo con todas estas reflexiones, te invito a que nos veamos en el siguiente episodio y acuérdate de seguir desarrollando tu talento para alcanzar tu mejor versión.